Somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes, Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si quieres apoyarnos para que siga vivo, puedes hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco Podcast. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco. Hoy tenemos un episodio súper especial porque somos Isa y yo abriéndonos a todas las preguntas que nos han hecho respecto a qué pasa del otro lado del espacio terapéutico. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Lucy, muy emocionada porque sí, muchas veces resulta muy misterioso saber qué está pasando con nosotras mientras estamos en sesión o qué hay de la vida de los terapeutas, y hay enfoques, ¿verdad? Ahora hablábamos de esto, donde ciertamente es muy riguroso, digamos, ese mantener la privacidad del terapeuta y de que no sea un centro de atención en la consulta. Y también hay, por otro lado, montones de ahora videos de estos súper graciosos de que cuando a uno se le olvida que está hablando con un paciente y no con un compa, con un amigo, ¿verdad? Y empieza a meterse como si fuera un chisme, lejos de estar recabando historia. A veces se hace broma de eso también. Así que hoy vamos a contarles un poco qué sucede del lado de nosotras y no solo ya enfocándonos en los pacientes, en los consultantes, sino del lado de los terapeutas. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por dónde arrancamos, Isa? Yo creo que tendríamos que empezar por definir qué es un espacio terapéutico y por qué lo llamamos así, qué es este lugar a donde uno va a terapia, ¿verdad? ¿Qué reviste esa especificidad de este lugar y qué particularidades tiene y por qué no se hace sobre la mesa de una cafetería, digamos? ¿Qué podríamos decir que es un espacio terapéutico? Esa siempre ha sido difícil, ¿verdad? Es una conversación que no es una conversación normal, es una conversación que va más allá de una conversación donde hay una conexión entre dos personas que no están en igualdad de condiciones, porque no es una conversación que se va a dar de forma, pues sí, sea bilateral, pero es una conversación sobre una de las dos partes y una conversación que se da con un sentido, con un propósito, con un objetivo, en un contexto seguro, y por eso no se da en una cafetería, porque se da en un espacio que es seguro, que está hecho y blindado para la seguridad de la persona en todos los sentidos de seguridad, ¿verdad? Especialmente seguridad emocional. No sé, ayúdame Sí. ahí a... Digamos, en psicoanálisis decimos que uno va a una consulta con un terapeuta, psiquiatra, psicólogo y otras personas que dan terapia, digamos, de otras carreras, porque estás yendo donde un sujeto supuesto saber, es decir, donde esta persona que se supone sabe y tiene las herramientas que yo necesito para aliviar alguna situación que me está doliendo, para modificar una conducta que me está resultando contraproducente para mi vida, o buscando respuestas de situaciones que yo no he podido llegar solo y necesito tal vez un acompañamiento, una guía, un apoyo para poder escucharme y para poder atenderme. Entonces, el espacio terapéutico va a ser ese lugar donde hay una persona, ¿verdad?, que tratamos de que no sea tan vertical, ¿verdad? No es una persona que sabe más que yo, sino que es una persona que tiene herramientas para acompañarme de la mano, ¿verdad?, en un plano más bien muy horizontal, a resolver estos distintos temas de consulta. Y va a ser un espacio seguro en el entendido que ahí no te van a juzgar, que ahí no saben nada de tu historia, y de nuevo, visto desde el punto de vista de psicoanálisis, que es como de mis grandes escuelas, el saber está del lado del paciente, no del lado mío. Es decir, yo soy el sujeto supuesto saber, porque soy la que tengo las herramientas y los conocimientos de cómo abordar ese tema, pero en realidad no hay nadie que sepa más de lo que le sucede que el propio paciente, que la propia persona que consulta.
Y esto, a través de la historia, digamos, de cómo crece la escuela terapéutica, digamos, sin ponerle un apellido, justamente tiene que ver con don Sigmund Freud, ¿verdad? Cuando allá por 1890 y pico se va a estudiar a París los fenómenos de lo que se llamaba en esa época las grandes histéricas, estas mujeres que caen desmayadas, que mueven los ojos muy rápido, los párpados, que comillas convulsionan, y digo comillas porque a nivel neurológico no se registra el proceso convulsivo, pero sí tienen los movimientos clásicos, la pérdida de conciencia y unos ciertos movimientos y unas ciertas conductas muy estereotipadas que son como muy parecidas a las de una convulsión, pero que los neurólogos, entre esos Charcot, que es uno de los neurólogos parisinos de la época, dice, ellas no tienen nada. Palabras que se repiten hasta hoy en muchos servicios de emergencias. Y bueno, viene Freud y dice, no, pero un momentito, si tienen algo, algo está pasando ahí que la está haciendo comportarse de esta forma y que pareciera que además no es un acto voluntario, no es un acto consciente. Entonces, a partir de ahí se empieza a desarrollar los estudios sobre la histeria y los primeros, digamos, ensayos psicoanalíticos de Freud, en ese momento acompañados por otro colega que es de apellido Breuer, y donde empieza a haber un intercambio de información. Y Freud dice, bueno, lo que pasa es que el modelo científico tradicional no nos sirve para entender qué es lo que está pasando. Tenemos que encontrar otra metodología. Y ahí nace el psicoanálisis, que en su momento se llamó el talking cure, o la cura por el habla, y el chimney sweeping, ¿verdad? Como barrer la chimenea para tratar de sacar eso que está ahí adentro y poder aliviarlo. Y a partir de ese momento, bueno, empiezan a surgir un montón de escuelas, algunas más peleadas con el psicoanálisis que otras, y que van a empezar a cuestionar, digamos, principios básicos del psicoanálisis, y a partir de ahí vamos a tener la escuela humanista, la logoterapia, el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, etcétera, que son distintos modelos que uno puede encontrar a la hora de ir a una terapia, pero siempre partiendo del principio que quien sabe qué es lo que le pasa es el paciente, y es ahí donde tenemos que ir a buscar, digamos, las respuestas a todo ese malestar, a la comprensión de esas conductas, con distintas herramientas que parten desde un lugar epistemológico distinto, pero que finalmente pretenden eso, ayudar a esta persona a aliviarlo, ¿verdad? Definitivamente hay cosas que a Freud no se le pueden negar en el aporte que hizo, y entre eso el hecho de que al hablar nosotros podemos sanar, ¿verdad? Y que eso pueda ser, sí, que de ahí podamos partir para sanar. Entonces, en esta conversación terapéutica tenemos siempre este espacio hecho desde la conversación, pero una conversación no ordinaria, porque es una conversación donde sí es cierto, esto es importante, las personas vienen a nosotros porque tenemos ciertas herramientas, pero como yo se los digo siempre sí, yo puedo tener las herramientas, pero el mueble lo arma la persona, y quien sabe cómo armar el mueble es la persona. Sí. Entonces, definitivamente esta parte es súper importante, no es una conversación común y corriente, por eso tiene ciertas reglas y ciertos límites también, y es una conversación que pretende también ayudar a la persona a encontrar el camino para armar el mueble. Y además es una relación que es finita en el tiempo. Ajá. Llega un momento en que tiene que acabar, y es una relación donde sí debe existir una transacción, un pago por esta terapia, que a veces esto resulta difícil de plantearlo así tan crudamente, pero que ese pago que hay por esta sesión marca muchas cosas, marca la confidencialidad, marca esa relación que no es de amistad, y marca, digamos, un compromiso de que esta persona, este terapeuta, va a estar ofreciendo sus servicios, su trabajo, para beneficio de esta otra persona, ¿verdad? O sea, sí tiene que haber esta transacción. A veces son muy simbólicas,
¿verdad? Y hay procesos a nivel, digamos, universitario donde son gratuitos, pero que obviamente el pago para los estudiantes es justamente poder aprender de la mano de una persona que confíe en ellos todo su malestar o sus cosas. O procesos que se pueden realizar ad honorem por También. X, Y o Z circunstancia, Sí. pero con un contrato muy claro del por qué se está realizando de esta manera. Pero siempre en este marco de límites definidos. Y ahí me gustaría, Lucy, que planteáramos el concepto que para nosotros es básico y fundamental, que es el encuadre terapéutico. Y esto es algo que por lo general definimos en la primera cita, donde la persona llega como con muchas dudas, de verdad, ¿y ahora qué sigue después de esta primera cita? Yo vengo y le cuento esto, ¿y ahora qué sigue? Entonces, tal vez si explicamos un poco qué es el encuadre terapéutico. Si querés, arrancamos con la parte psicoanalítica del encuadre. Bueno, el encuadre es básicamente establecer cuáles son las reglas para ese espacio, ¿verdad? Donde vamos a, ¿cómo decirlo?, a plantear cuáles son los límites. Y en psicoanálisis es muy claro que el terapeuta tiene un rol más de, ¿cómo decirlo?, de servir de espejo, donde no va a haber tanta intervención de parte del terapeuta, sino que va a permitir darle a la persona un espacio seguro donde se va a expresar, donde va a hablar, donde va a ir soltando poco a poco a través de las distintas sesiones, y el terapeuta va a estar ahí dando una escucha y haciendo intervenciones muy puntuales de interpretación o de escansión, en el caso del psicoanálisis lacaniano, pero donde no se va a discutir nada del terapeuta, y además donde si se hace un proceso psicoanalítico clásico, el paciente o la paciente va a estar en un diván sin tener un contacto con la mirada del terapeuta. Entonces, estos espacios requieren una alta frecuencia, es decir, que uno vaya varias veces por semana durante semanas seguidas para mantener técnicamente una fluidez en el relato de la persona. Y los mecanismos de defensa y las resistencias como al mínimo, ¿cierto? Correcto. Eso es parte de, Correcto, porque de esa frecuencia. Si vos vas, digamos, una vez hoy y volvés en un mes, tus mecanismos de defensa otra vez se van a enconchar y va a costar otra vez abrir, mientras que la alta frecuencia permite como que no tengas chance de volver a tus recursos habituales que suceden de forma inconsciente y que son muy válidos, y por eso es la alta frecuencia y la alta periodicidad, ¿verdad?, de la sesión. Uh-huh. Y básicamente el encuadre de cualquier otro enfoque terapéutico, ¿verdad?, es exacto, el marco de límites bajo el cual vamos a trabajar, que incluye también desde un enfoque más estructurado, como sería una terapia cognitiva conductual o terapias de tercera generación, incluye el establecimiento de objetivos terapéuticos. Qué queremos trabajar, hacia dónde queremos ir, incluso gente que trabaja estos modelos como más, de forma más ortodoxa, digamos, medimos resultados, por ejemplo. Buscamos escalas, buscamos formas de medir, y al momento que alcanzamos ese objetivo se cierra el proceso terapéutico porque no hay objetivos. Entonces, siempre en base a qué quieres alcanzar, qué quieres conseguir, y también están ahí en ese encuadre todos los límites que vamos a tener los terapeutas respecto a nuestros honorarios, a nuestra política de cancelación, a cómo manejamos los tiempos de citas, desde el psicoanálisis, la frecuencia, desde una terapia de otro modelo también, con qué frecuencia vamos a trabajar, qué cantidad de tiempo. Todo esto se establece desde el inicio para dejar esas reglas claras, tener un encuadre claro y que estemos como los dos sobre los mismos lineamientos. Y también en qué momento se puede romper el secreto profesional. Es algo súper importante de aclarar. En qué momento podemos o necesitaríamos recurrir a un contacto de emergencia, y en ciertos tipos de terapias para ciertos casos muy específicos también se ponen límites de qué cosas definitivamente el paciente no puede hacer mientras esté en el proceso. Entiéndase consumo de drogas o autolesionarse de una cierta forma, ¿verdad? Se le pide que explícitamente no incurra en esas conductas, sino que recurra al terapeuta en momentos de crisis
y porque si no eso podría romper el contrato. Ajá. Al terapeuta o a los contactos de emergencia. Claro. Por ejemplo, en personas que están con ideación suicida, normalmente hacemos como un contrato que puede ser verbal si la ideación suicida es leve y la persona es como muy organizada, estructurada y muy fiable, o lo hacemos por escrito, firmado, donde ponemos cuáles son los contactos de emergencia y cuál es el reglamento. Yo, por ejemplo, normalmente no puedo prometer una respuesta inmediata. Yo no sé si voy a estar en un cumpleaños con mi hijo, si voy a estar en otra consulta, si voy a estar atendiendo a un familiar, si voy a estar, no sé en qué situación voy a estar, entonces yo no trabajo situaciones de emergencia. Entonces normalmente lo que hago es delimitar, cuáles son los planes. Bueno, si esto sucede, vos ya sabes que con el psiquiatra has negociado X medicación, o te vas al servicio de emergencias del hospital, o tenemos estos contactos de emergencia de tu mamá, tu primo y no sé, tu novio, que son personas que ya sabemos que están ahí, que conocen tu diagnóstico, que son empáticas, que son compasivas. Entonces hacemos como una serie de reglas, por ejemplo, en este escenario. En un encuadre se hace, esto que vos decís es súper importante, el secreto profesional es realmente un derecho que tiene el paciente de saber que la información que está trayendo a sesiones, información que nosotros no vamos a andar llevando a otros lados a chismear. Incluso cuando hacemos supervisión, pedimos permiso para poder supervisar con un colega que también respeta el secreto profesional de esa persona, y nunca hablamos con nombres, apellidos, nunca decimos quién es la persona, ¿verdad? No es como que uno llega, ay, mira, me llegó Margarita Pérez a consulta con tal cosa, Isa, ¿vos qué pensás? ¿Que debería ser Margarita? No, nosotros decimos, mira, tengo una situación con un caso donde necesito orientación porque está pasando esto, porque aquí me quedé pegada, la supervisión se da en un contexto también de secreto siempre, y siempre para bienestar del paciente. Ahora, el secreto profesional se puede romper en el escenario de que la vida de la persona está en riesgo, o la vida de una tercera persona está en riesgo. O sea, que nos hagan que nos dejen saber que están preparándose para hacerle daño a alguien, o que están preparándose para hacerse daño. En caso de menores de edad, el consentimiento es distinto, y el acuerdo, que al menos yo, como lo manejo, el acuerdo que hago con los papás primero es, o sea, siendo un menor de edad, normalmente hay muchas situaciones que nosotros deberíamos, o sea, los padres tienen derecho a exigir que se las informemos. Sin embargo, en mi caso particular, yo lo que hago es dejarles saber a los papás que, o sea, pedirles que por favor me permitan darle un nivel de confidencialidad al chico, a la chica, porque si no, no me van a contar absolutamente nada. Les dejo saber que yo los voy a alejar un poquito del proceso, justamente para que los chicos se sientan como que realmente están en su espacio, y que obviamente tengan claro que yo tengo un criterio clínico donde si veo algo que está poniendo a la persona menor de edad en riesgo, voy a romper ese secreto. Y a los chicos se los digo, lo que yo hago de acuerdo con los menores de edad es que yo les aseguro que siempre van a ser los primeros en saber si yo tengo que romper ese secreto. Entonces, normalmente, a menos que sea una situación de emergencia donde se los diría después, normalmente yo les digo, hey, mira, yo creo que acá hay que hablar con tus papás, sorry, esto no es negociable, lo habíamos hablado al inicio, pero siempre lo voy a conversar con ellos primero, a menos, insisto, en que sea una situación de emergencia. Claro, y con los chicos también entender que de acuerdo al Código de Niñez y Adolescencia prima el bienestar del menor, y que a veces uno puede tomar, o debe, mejor dicho, tomar ciertas decisiones y hacer ciertas denuncias incluso
aún sin el consentimiento explícito de Eso los sí. papás, como un internamiento o una denuncia a las autoridades que correspondan, como el Patronato Nacional de la Infancia o al Ministerio de Justicia, si uno sabe que esta persona menor de edad está en una condición de riesgo incluso en su casa o por parte de alguno de sus progenitores, o si estas personas no toman las medidas legales que proceden, entiéndase, en el caso de un menor de edad, si está siendo víctima, por ejemplo, de violencia, de abuso sexual, de bullying, y si uno ve que los papás no ejecutan una medida que corresponda según los lineamientos legales del país, uno está en la obligación de hacer la denuncia, ¿verdad? Entonces muchas de las veces esto se malinterpreta como que uno está decidiendo por los papás, pero lo que prima es el bienestar del menor. Exacto. Y en adultos, lamentablemente, esto en algunos casos no se puede hacer, que a veces nos dicen, bueno, ¿y por qué usted no denuncia que esta mujer está siendo víctima de violencia doméstica o que fue víctima de abuso sexual? Bueno, porque en el caso de una adulta nosotros no podemos denunciarlo, podemos acompañar a la mujer o a la persona en el proceso y guiarla, orientarla, pero no podemos obligar que estas denuncias se hagan, ni podemos romper el secreto profesional, salvo, como dijo Lucy, que esté en riesgo la vida de esta persona o la de alguien más. O sea, en un caso de violencia como el que Isa está planteando, romperíamos el secreto si sentimos que ya la persona está en riesgo de ser víctima, o sea, de que su vida está en peligro. De lo contrario, no podemos hacer algo así. Ahora, dentro de este encuadre también van cosas como la política de cancelación, por ejemplo, que donde estipulamos si hay un cobro de la sesión, si cancelan a última hora. Esta no es muy gustada normalmente por la gente, es algo muy peleado por los colegas, porque pues muchas veces la gente nada más dice, ay, me enredé en el trabajo y no puedo llegar. Bueno, pero yo estoy en mi trabajo y no pude poner a alguien más en la hora de la cita porque no me avisaste con tiempo. Entonces ahí entra este dime que te diré, donde la mayoría de nosotros creo que ya ha decidido hacerlo como su regla, y pues a partir de ahí esa es mi regla y si la aceptas hay que cumplirla. Ajá. Y tal vez, Lucy, para salirnos un poquito como de lo meramente administrativo, que esto es lo que sucede, el encuadre y demás, y las distintas líneas o abordajes, mucha gente se pregunta también, y esto uno lo ve mucho en redes, ¿qué es lo que tengo que decir en una primera cita de psicología? Porque que tengo que ir a contar, que me van a preguntar, que tengo que llevar, no sé, un TAC, ¿verdad? En el caso de psiquiatría. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en esa primera cita y qué es lo que necesita llevar la persona? Ok, en la primera cita de terapia hacemos entrevista clínica. Normalmente, creo que la mayoría lo hacemos en la primera sesión, donde vamos a indagar sobre tu historia o temas que conciernen a tu motivo de consulta. Dependiendo del enfoque terapéutico, se hará una historia clínica más profunda, más hacia el pasado o más enfocada al presente y a este motivo de consulta específico, pero nos vamos a enfocar en qué es lo que vos querés trabajar y qué es lo que está pasando. Esas primeras sesiones son principalmente para conocer a la persona y lo que queremos es saber con quién estamos tratando. Hoy justamente alguien me preguntaba, bueno, ¿qué pasa en la cabeza de un terapeuta cuando está con un paciente? Y yo trataba de explicarle que algo que nosotros hacemos, que para mí es la parte más difícil realmente de la profesión, es que en el momento que yo entro en la puerta de mi consultorio, yo tengo que dejarme a mí del otro lado del consultorio, mis creencias, mis valores, obviamente dentro de lo que se puede, porque sigo siendo yo, pero ya en ese momento no se va a tratar de Lucía, se va a tratar de esta otra persona, a la cual yo he ido conociendo y a la cual yo trato de todo lo que esta persona me da, ponerla en el contexto de su historia y de su marco de referencia, o sea, de su forma de ver la vida y de cómo yo he entendido que esta persona ve la vida, y a partir de ahí entender lo que esta persona puede estar necesitando o el porqué de ciertas cosas o el qué necesitamos en ciertas cosas y hacer los reencuadres o la interpretación o la confrontación o la devolución que vaya a hacer. Entonces, en ese proceso disociativo que nosotros hacemos y de alto nivel de conciencia, esta muchacha me decía, ay, yo quiero hacer eso que usted hace. Yo le decía, bueno, yo eso lo hago en consulta y esa es la razón por la cual los psicólogos y los psiquiatras no andamos analizando a la gente todo el tiempo porque es agotador.
Sí, o sea, para quitar eso del camino, porque es uno de los pensamientos que la gente siempre tiene, ¿verdad? Eso psicóloga, ay, no me analices. Ajá. Yo cobro por eso y me cuesta. Pero es la parte más difícil para mí, el mantenerse enfocado y el estar todo el tiempo sacando el ruido de la propia cabeza para poder estar realmente conectado con la cabeza de la otra persona, con la historia de la otra persona, con la vida de la otra persona y poder realmente estar sintonizado con, ok, todo esto que me está tirando, cómo desde su historia hace sentido. Porque ahí es donde la gente dice, por ejemplo, ay no, pero ¿cómo alguien se puede quedar en una relación de violencia? Pero a ver, si yo entiendo la historia y el contexto de una persona que creció en situaciones de violencia, que aprendió este vínculo de sumisión, que aprendió este rol súper estereotipado, estoy tirando sí, algo sumamente hipotético y lo primero que se me viene a la cabeza, no estoy pensando en nadie. Yo puedo entender que esta persona esté en esa relación y hace sentido que esa persona esté en esa relación. Entonces, eso es parte de todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, esas primeras sesiones o esa primera sesión es justamente para poder entender esto que la persona me trae. Estoy agotada con mis hijos, pero no me malinterprete, yo sí quiero a mis hijos, pero estoy agotada y a veces los quiero guindar. O no estoy sintonizado con mi pareja. O hay cosas que no estoy pudiendo decir, o no me puedo presentar en público, o tengo esta fobia, o tengo, cual sea el motivo de consulta, nosotros vamos a querer entender ese motivo de consulta a partir de quién es la persona, y ese es el trabajo que hacemos en la primera o las primeras sesiones, diría yo, porque realmente uno no conoce tanto a una persona desde el inicio, para que después las cosas que la gente va trayendo nosotros podamos irlas conectando con cómo estas cosas y estas dificultades que la persona tiene van haciendo sentido desde su marco de referencia, desde su historia y desde quién es. Tal vez yo quisiera ahí agregar dos cositas un poquito diferentes a lo que estás diciendo. Primero, que tiene que ver en relación a la consulta de psiquiatría y la diferencia, digamos, de la psiquiatría con la psicología, que muchas veces no se tiene claro. Los psiquiatras somos profesionales en medicina. Antes de ser psiquiatra, yo soy médica y en medicina nosotros estamos programados para encontrar cuáles son los síntomas, con qué se amarran y cómo logro formular un diagnóstico y a partir de ahí una propuesta de tratamiento. Que muchas de las veces las personas dicen, es que mi psicólogo nunca me dijo de qué padezco o cuál es mi diagnóstico. Y bueno, es que puede ser que ese no sea el objetivo de una terapia, ¿verdad? Puede ser, no es el objetivo de una terapia, ¿verdad? El psicólogo no está para diagnosticar. Puede tener idea de los diagnósticos y te lo puede plantear porque tienen todo el conocimiento para hacerlo, pero ese no es el objetivo de la terapia. Y no es que el objetivo de la psiquiatría sea poner la etiqueta diagnóstica, pero así estamos, digámoslo así, programados, dañados por profesión, para hacer el abordaje. Entonces, en una cita de psiquiatría, nosotros vamos a preguntar de forma muy médica, y esto también los psicólogos lo comparten, ¿verdad? Como características demográficas generales, dónde vivís, cuál es tu estado civil, si tenés hijos o no, tu fecha de nacimiento, tu ocupación, tu formación académica, y después antecedentes médicos necesitamos saber porque muchas condiciones psiquiátricas se correlacionan o se pueden confundir con patologías médicas, entiéndase si tenés algún problema metabólico, si sos diabético, si sos hipertenso, si tenés un problema en el corazón, pero también si fumas, si usas drogas, si haces ejercicio, o si en tu familia hay antecedentes psiquiátricos, que alguna persona en tu familia padece esquizofrenia, o es autista, o se suicidó, ¿verdad? O si has estado embarazada, cuántos embarazos has tenido, cómo ha sido tu historia ginecológica, que ya te vino la regla, si hay antecedentes traumáticos, ¿verdad? Bullying, violencia doméstica, abuso sexual, todas esas cosas nosotros necesitamos recabarlas y después de ahí pasamos a lo que nosotros conocemos como el padecimiento actual. ¿Qué es lo que te lleva a esta consulta de psiquiatría? Entonces por ahí alguien nos preguntaba, bueno, es que yo cuando llego, ¿qué tengo que hacer? ¿Contar toda mi historia o contar qué es lo que me pasó porque la que fui ahí? Bueno, en esa primera consulta para nosotros los psiquiatras y para los psicólogos es muy importante que nos digas por qué decidiste ir a esa consulta. Ya después entraremos a revisar toda tu historia porque obviamente es muy relevante y nos va a explicar cómo llegaste a este lugar.
Pero en estos momentos, como cuando yo trabajaba en emergencias, yo siempre les preguntaba, ok, ¿cuál es su emergencia? ¿Verdad? Porque la gente llega a veces y le dice a uno, es que tengo un dolor aquí en el hombro desde hace como 3 meses, y uno, bueno, no, pero eso no es una emergencia. ¿Por qué hoy vino? Eso Stanley nos lo dejó muy claro en el episodio de medicina. ¿Por qué hoy vino? ¿Qué fue lo que hizo que hoy cambiara esto? Entonces, ahí necesitamos saber qué te llevó. Y vamos a tener que preguntar varias cosas, como desde cuándo empezaron estos síntomas, qué implicaciones tienen estos síntomas, cómo te están perjudicando en tu trabajo, con tu familia, en tu estudio, en tu cotidianidad, qué otros síntomas se acompañan, digamos, si estás triste, si tenés alteraciones en el apetito, alteraciones en el sueño, alteraciones cognitivas que no te concentras o se te olvida todo, todo se te pierde, si te estás aislando, si estás irritable, etcétera. Y ahí vamos a ir explorando sindrómicamente. Para también, mientras estás hablando, nosotros estamos haciendo lo que se llama un examen mental, donde estamos analizando u observando, mejor dicho, tus gestos, tu tono de voz, el contacto visual que haces, las palabras que utilizas, las expresiones, cómo te tratas a vos mismo, cómo te posicionas frente a este problema, si es algo culpa de otro, si es una cosa tuya, si te castigas por esto. Todo eso lo vamos analizando y vamos analizando qué ideas rondan tu mente, si son ideas obsesivas, si son ideas intrusivas, si son ideas suicidas, si son ideas delirantes, si son, ¿verdad? Un montón de cosas. Y eso es lo que nosotros llamamos el examen del estado mental. Entonces, la historia, que también la voy a recabar un poco para conocer de dónde venís, y a veces esto no da tiempo de hacerlo obviamente en una sola consulta, pero tratamos como de coger un poquito de cada cosa. El padecimiento actual, tu historia y el examen mental van a permitir que al final de la consulta yo le diga, me parece que tenés un episodio depresivo moderado. Y tal vez, como dijo Lucy, paso una escala. Entonces, de acuerdo a los lineamientos internacionales, el episodio depresivo moderado se trata con estos fármacos. Pero además de los fármacos, necesito que vayas a terapia. Y además de terapia, ocupo que hagas ejercicio, y ocupo que comas tal cosa, y ocupo que duermas de tal forma, y que te vamos a incapacitar para que te acomodes al tratamiento, etc. Entonces, a partir de ahí se plantea este tratamiento. Y por eso las citas de psiquiatría son un poco diferentes a las de psicología. Porque si bien también hacemos intervenciones terapéuticas, muchos psiquiatras, no todos, nuestros, no todos. No por eso, algunos. Algunos, dejémoslo en algunos. Ajá. Los que nos metemos mucho en esto, hacemos intervención terapéutica, pero en otros pareciera como que es muy un checklist y te dan, tome esto y vaya donde un psicólogo, en el mejor de los casos. Porque el psiquiatra lo que va a medir es la respuesta de los síntomas al fármaco, y por eso muchos creen que somos meramente pastilleros. Pero el proceso de terapia va a tener una frecuencia distinta. Digamos, un psiquiatra no necesita ver a un paciente todos los meses si ya encontró el medicamento al que responde. Que hay colegas que citan todos los meses, por las razones que sean, los hay, pero no es necesario, porque el medicamento va a tardar un tiempo y una vez estable, lo que se ocupa es que el paciente en terapia vaya a resolver un montón de cosas. Entonces, por eso la dinámica de las citas de psiquiatría es un poco diferente. Ahora, algo importante de lo que estás diciendo es, en terapia también arrancamos siempre desde el presente, ¿verdad? Todo esto que yo les decía de la historia, del marco, dónde viene, dónde está. Sí, lo hacemos, pero siempre vamos a empezar de esto que Isa decía, que es qué está afectando actualmente a la persona, dónde está repercutiendo esto, y luego nos vamos para atrás, ¿verdad? No empezamos diciéndole, bueno, no importa qué está pasando hoy, a ver, cuénteme de sus papás, sino que arrancamos siempre por el presente. Creo que esto es súper importante dejarlo claro. Y la otra cosa que yo decía que iba a decir un poquito diferente tal vez a Lucy, es que también esto que hablábamos antes de las escuelas de terapia y demás, desde mi posicionamiento teórico, hay un principio básico y fundamental, y es que en un proceso de terapia o en una consulta terapéutica, la subjetividad está embarradísima, ¿verdad? Tanto la del paciente como la mía. Y aunque yo trate de hacer este esfuerzo disociativo de dejar a Isabel fuera de la oficina, también Isabel se posiciona en su consulta desde un lugar feminista, tratando de ser inclusiva, amigable con ciertas poblaciones, donde tiene un marco político en su cabeza del que no se puede desprender toda vez que va a atender a una persona. Entonces, eso sí entra en juego.
Y aquí me gustaría introducir un elemento que a muchas personas les hace bulla y de hecho por ahí nos dejaron la pregunta. ¿Qué pasa con la religión? ¿Verdad? Porque por ahí nos dejaron la pregunta, bueno, y yo quisiera saber qué religión tiene el terapeuta antes de ir por si esto se va a convertir en un problema. Y ahí yo quisiera decir que la religión, pues obviamente mis creencias van a formar parte de ese lugar desde donde yo me posiciono, pero nunca voy a juzgar al paciente, ni por su religión, ni por sus convicciones políticas, ni por sus convicciones filosóficas, ¿verdad? Puede ser que no estemos de acuerdo y que eso establezca un punto de ruptura en la relación terapéutica, pero en principio yo estoy con mis convicciones y aunque sé que están ahí presentes, no es que las dejo de lado, pero las dejo calladitas, ¿sí? Si no son de beneficio para el paciente. Uh-huh. Entonces, creo que finalmente, si un terapeuta es o no religioso, no debería de ser como un motivo para descartar a un terapeuta. Creo que en ese aspecto es cuando las personas quieren a alguien que entienda toda su formación religiosa y que entienda el contexto del que viene, pues a veces sí quieren a alguien que sea de cierto dogma y cierta religión. Sin embargo, sí es cierto que nosotros nunca nos vamos a ofender por una creencia distinta a la nuestra. Evidentemente no podemos dejarnos de lado al 100% y evidentemente somos la persona que somos. No nos vamos a ofender por algo que no calce con nosotros y creo que esa es la parte relevante aquí. Y es si hay creencias religiosas, políticas, personales, en distintas áreas, pues realmente lo vamos a callar nosotros lo que pensamos, o en mi caso al menos, y voy a hacer el esfuerzo de entenderlo desde la visión de la otra persona, claro, nunca desde el juicio. Ahora, Lucy, ¿hay razones para rechazar a un paciente en terapia y decirle, mira, yo no te puedo atender? Sí, muchas. Y además es muy importante que si eso sucede, el terapeuta, psiquiatra o psicólogo lo haga saber y se lo diga al paciente y te frene en medio de la consulta. Así que si alguna vez algún psicólogo te sacó de su consulta, no lo tomes como algo personal, más bien es un ejercicio de mucha responsabilidad y es algo muy difícil de hacer cuando uno tiene que advertirle al paciente si por alguna razón uno no lo puede atender. Y esto es algo que no se puede hacer desde el encuadre inicial, porque yo no puedo dar una lista de razones por las cuales no atendería a alguien, es como muy amenazante, ¿verdad? Pero sí, por suerte no es algo que pase todo el tiempo, pero definitivamente hay cosas que no tenemos la capacidad, no tenemos las herramientas, no tenemos la posibilidad de atender en ciertos momentos. Y creo que también hay circunstancias o situaciones que de pronto se develan en la terapia que a uno lo hacen percatarse de que tal vez uno no vaya a ayudarle a esta persona. Ejemplo, para poner un ejemplo concreto, a mí me pasó con una chica que una vez llegó a mi consulta y me comentó de un conflicto legal que tenía con una persona, también del gremio, digamos, de este campo, sí. Y yo le dije, bueno, yo conozco a esta persona y esta persona fue profesor o es además terapeuta de una persona que yo conozco y lo veo cada cierto tiempo, entonces creo que mejor yo no sería tu psiquiatra, ¿verdad? Porque si esto te va a hacer bulla o si eventualmente te das cuenta que yo tengo una relación con esta persona, eso te puede incomodar, sentir que yo estoy, ¿verdad?, poniendo en riesgo tu confidencialidad y tal vez eso no sea terapéutico para vos, te vas a inhibir o te vas a tener temor de que yo te traicione también. Entonces, digamos, ese tipo de casos suceden. O cuando uno atiende a una familia, ¿verdad?, que a veces se convierte así, que llega la mamá, el primo, el tío, el hijo, ¿verdad? Y uno tiene que aclarar como, bueno, yo sé que usted es el papá de fulanita, pero aquí usted no es el papá de nadie que yo conozca, ¿verdad? Esas cosas a veces hay que decirlas y saber si va a complicar, digamos, la relación terapéutica. De hecho, eso es particular, ¿verdad? Cuando llegan y, ¿usted puede ver a mi hermana? Uno dice, bueno,
Depende. A veces sí, a veces uno sabe que son motivos de consulta muy distintos, que realmente no se cruzan, que ya ni siquiera viven juntas, y que son personas que logran respetar la confidencialidad del otro, y hay momentos donde uno sabe que todo se va a cruzar y se va a enredar y donde uno dice definitivamente no. Yo tuve un paciente al que en su momento dejé de ver porque no acató. A mí las armas no me gustan en consulta, y a las personas que portan armas normalmente les solicito que vengan a la sesión sin armas, y esta persona insistía en portar armas en la consulta, lo cual a mí no me hacía sentir segura y se lo tuve que comunicar. Y la otra vez en que alguien, después de una primera sesión, le dije que realmente yo no era la terapeuta para esa persona, fue una persona que vino a revelar haber cometido un abuso sexual. Y pues por mi formación yo he estado muy sensibilizada con personas que han vivido abuso y yo no trabajo con ofensores, entonces referí a esta persona con alguien que sí lo haga. Creo que todo el mundo merece tener a alguien que pueda ¿verdad? Sensibilizarse con su historia y su caso, y no era el caso. Entonces sí, claro que va a haber momentos en que reacomodemos los límites, y ahí se me ocurren N cantidad de ejemplos, ¿verdad? Donde acomodamos nuevamente los límites. Hace un tiempo hubo una discrepancia con una paciente donde tuvimos una sesión muy difícil después de muchos años de terapia, y a la siguiente yo le abrí el espacio para decirle, bueno, si vos querés hacer un cambio de terapeuta, eso es una opción, yo te ayudo a hacerlo, hagámoslo bien. Ella tomó la decisión de mantenerse y más bien se sintió como que yo la estaba despachando al hacerle el planteamiento, pero son planteamientos que en algunos momentos tenemos que hacer. El proceso continuó y se logró hablar. Algo interesante que tiene el proceso terapéutico es que es el lugar para practicar las cosas que te cuesta hacer afuera. Entonces, si sos una persona a la que le cuesta ponerle límites a tu terapeuta, por ejemplo, y decirle que algo no te gustó, es el lugar perfecto para hacerlo. Si sos una persona a la que le cuesta mucho hablar de vos, bueno, ese es el lugar para realmente darte permiso de hacerlo. Si sos una persona a la que le cuesta confrontar, es el lugar para tratar de hacerlo, para resolver problemas de maneras diferentes, para practicar ciertas habilidades que queremos que pongas en práctica en otros momentos. Y hay otras situaciones, como por ejemplo, una colega en algún momento me refiere a una paciente que acababa de perder a su bebé, y me doy cuenta al mes. Yo decía, qué raro, ¿por qué no la atendió? ¿Verdad? Ella nada más le dijo a su paciente que creía que había alguien que iba a poder atenderla mejor en este escenario, y al mes me enteré que es que ella estaba embarazada, y ella todavía no había revelado su embarazo, estaba apenas arrancándolo, pero sabía que esto iba a mover cosas muy sensibles en esta paciente. Entonces ella fue muy sabia y muy ética a la hora de referirla, a pesar de que en su momento no dio las razones, por ejemplo. Entonces creo que hay otros momentos donde hacemos ciertas transiciones que las hacemos porque consideramos que en ese momento es lo ideal. Yo recuerdo a todos mis pacientes que habían vivido infertilidad, cuando yo tuve mi embarazo les di la posibilidad de hacer un cambio. Desde el momento en que lo revelé, pues porque sé que hay momentos donde uno, en mi caso por haberlo vivido, pero normalmente porque tenemos la sensibilidad de poder decir, ok, hay cosas que tal vez no... ¿sí? No se pueden manejar en determinados momentos. Ahora, hasta ahorita estamos hablando, digamos, como de la parte muy seria y formal de la terapia, pero evidentemente a nosotros también nos pasan chascos, nos pasan situaciones a veces cómicas, a veces situaciones muy violentas, a veces situaciones que nos dan mucho miedo, o a veces situaciones donde simple y sencillamente, como personas que somos, metemos la pata, ¿verdad? Entonces, les pedimos a ustedes también, para hacer de esto como muy interactivo, que nos dejaran en Instagram algunas preguntas de cosas que nunca se atreverían a preguntarle a su terapeuta.
y vamos a ir viendo las preguntas un poco para también, algunas de ellas, porque no nos alcanzaba a ponerlas todas, pero que a veces son motivo de pregunta de ustedes y que quisiéramos comentarlas también. Esta, por ejemplo, nos preguntan, ¿sientes que te afecta escuchar tantos problemas? ¿Por qué cierran agenda de casos nuevos? Bueno, son dos preguntas. Entonces, ¿vos sentís que te afecta escuchar problemas de otras personas, Lu? Yo no le llamaría problemas, le llamaría historias, le llamaría dolor. O sea, a veces sí salgo cargada, a veces hay días en que yo salgo de la oficina, me subo al carro, si ese día ando en carro, y así como hay días en que necesito poner algo estilo Metallica a todo volumen para sentir como, ¡uah!, como que puedo pegar gritos, o pongo música para pegar gritos en el carro. Hay días en que necesito silencio absoluto, e incluso en que he entrado al condominio y me quedo parqueada un ratito adelante, así que si algún día me ves ahí parqueada, ya sabes qué es, y me quedo parqueada ahí adelante antes de llegar a la casa, porque necesito ese silencio y ese rato para mí. Hay días en que cierro con una meditación incluso, y haciendo todo un regreso a mí, porque lo necesito. Hay días en que uno cierra la puerta y simplemente llora, y en que se atrasa en la siguiente consulta porque no pudo contener el dolor de esa sesión. Sí, hay momentos en que afecta. Evidentemente con los años uno va haciendo callo. Yo me acuerdo las primeras veces que yo trabajé un día entero, digamos, en el hospital o cosas así, yo llegaba tan cansada, pero era un agotamiento, y ya no me pasa al mismo nivel. O sea, hay días, pero ya no salgo todos los días así, y hay sesiones más bien que me dejan con energía y que me dejan muy feliz, donde siento que se hizo un muy buen trabajo, pero uno va haciendo un poco de callo y va teniendo estrategias cada vez más para cuidarse en el proceso, pero sí escuchar dolor afecta. Y también a veces uno sale enojado, ¿verdad? Yo creo que muchas veces hablamos de cuando uno sale triste, sale cargado, llora, ¿verdad? Como que eso lo reconocemos obviamente tal vez más fácil, y también donde vos decís que uno sale y uno dice, ay, la consulta hoy estuvo lindísima, ¿verdad? No solo porque a todo el mundo le fuera bien, sino porque de pronto fue como muy fluido y tal, pero a veces yo he salido enojada, ¿verdad? Como muy molesta, de pronto si sobre todo tuve algún conflicto con algún paciente y me insultaron y me dijeron un montón de cosas, yo puedo salir muy enojada, porque eso pasa también. Hay pacientes que a uno lo agreden y que desde lo psicológico hasta lo físico, ¿verdad? Bueno, usted tiraron la computadora, ajá. Sí, a mí me han querido pegar, me han tirado sillas, mi computadora está actualmente abollada, se las puedo enseñar cuando vayan a mi consulta quienes quieran ver, porque una paciente se molestó mucho con una devolución que yo le hice y pateó la mesa donde estaba la computadora, me tiró adornos del consultorio, me han insultado, razones por las que también he terminado procesos con personas, ¿verdad? No, eso no lo voy a tolerar, yo estoy tratando de hablar desde el respeto. Y si esta otra persona me graba, me dice, me amenaza con que me va a denunciar, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas también pasan. Entonces yo salgo enojada, y otras también salgo muy asustada. Sí. Una vez me siguieron hasta el parqueo en el Calderón Guardia, porque me decían, es que yo ocupo que usted atienda, no sé, a mi hermano o a mi tía. Por favor, atiéndalo. ¿Cuánto me cobra usted por atenderlo? Y me gritaba eso en el pasillo del hospital, y yo decía, claro, ya me acusaron de un biombo. Y cuando yo le dije, vea señora, esta es la Caja Costarricense de Seguro Social, yo aquí no le voy a dar el número de mi consulta privada, no hay nada escondido entre cielo y tierra, usted googlea y me encuentra, pero sobre todo este abordaje me parece que no procede. Y cuando llegué al carro al parqueo, ahí estaba la señora. Me morí de miedo, ¿verdad? Claro. O sea, no soy ni la única psiquiatra, ni tengo la pomada canaria. Entonces, sí, esas cosas dan miedo también. Entonces hay muchas cosas que a uno lo afectan. Sí, yo creo que ahí sí hay una diferencia importante entre la consulta de psicología y de psiquiatría, porque si pienso en estos escenarios que vos planteás, en el Calderón los recuerdo más. En mi consulta privada me han pasado muchísimo menos, porque creo que la gente de la terapia va más compensada. Normalmente el nivel de descompensación tan fuerte lo viven en la consulta del psiquiatra. Bueno. Difícilmente la gente llega tan descompensada, o sea, puede pasar, pero la gente no llega tan descompensada, ¿verdad?, al punto de estar psicótico, en manía, o que esté ya tan agresivo como para...
normalmente ahí están en la consulta del psiquiatra. Y vieras que si llegan maníacos o psicóticos, esos a mí no me dan miedo ni Sí, me no, enojan, no. ¿verdad? Porque son patologías psiquiátricas mayores y más bien uno dice como, qué chiva, ¿verdad? Qué bonito entrarle a esto. Me acuerdo siendo estudiante que como ya yo sabía que quería ser psiquiatra, dijeron, ¿quiénes quieren rotar en la unidad de cuidados intensivos del psiquiátrico? Y yo, ¿verdad? Yo levanté la mano. Pero cuando son pacientes, sí, muy agresivos, muy demandantes, muy hostiles, sí, eso nos llega más a nosotros, Ajá. pero también pasa, ¿verdad? Yo, estando en el Calderón, ahora me acabo de acordar, tuve un paciente que me dejó saber que estaba armado y que, ya entienden por qué no me gustan las armas en la consulta, y que había encontrado a su mujer que le había sido infiel y que él iba directo para allá. Yo tenía 24 años, era mi primer año en el hospital, y me dice esto, me muestra el alma, la pone sobre la mesa, me deja tiesa y sale corriendo al hospital, a lo cual yo me espero unos segundos y salgo corriendo a decirle al guarda y a todos los guardas siguientes, y nadie supo bien manejar la situación. Después de ahí yo pasé un mes entero viendo todos los sucesos, cosa que yo normalmente no veo, para sí, ver si reconocía y si algo había pasado. Pero esa vez a mí Claro. creo que fue de las veces en que más me marcó en términos de miedo, no solo por mí, sino por los demás, por todos. Yo sí, esto puede ser, ¿verdad? Todos los escenarios que pasaron por mi cabeza, y bueno, sí, a veces uno se encuentra con personas que están realmente mal. Uh-huh. Ahora, en esa pregunta nos ponían la otra. ¿Por qué cerramos la agenda con casos nuevos? Para poder darle seguimiento y tener espacio para nuestros pacientes. Si nosotros nada más saturamos la agenda, o sea, a veces me dicen, pero alguien te tiene que cancelar, acépteme. Si alguien me cancela, y yo meto a la gente que ya tiene procesos activos, pero si yo empiezo a meter gente nueva, no tengo cómo ofrecerles seguimiento. Uh-huh. Y ya de por sí, normalmente cuando uno cierra la agenda es porque tiene una agenda ya suficientemente tallada, y no tiene la capacidad de darle seguimiento a las personas como quiere dárselos, y eso es muy estresante para nosotros, no es justo para las personas que deciden hacer procesos con nosotros. Entonces sí tenemos que regularlo y limitarlo. Idem, pasa lo Exacto. mismo de este lado. Exacto, okay. Creo que esa es la razón. Sí, lamentablemente son medidas que hay que tomar, que nos generan igual zozobra y angustia, pero que a veces tenemos que hacer, ¿verdad? Si te llama un paciente tuyo ya conocido que está en tratamiento con vos, que tiene una emergencia y no puedes verlo porque tenés tu agenda saturada 3 meses, eso se vuelve un dolor de cabeza y no queremos que eso pase. Ok, tal vez vemos la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se abstienen de decir algo esperando que la paciente o el paciente se dé cuenta durante el proceso? Todo el tiempo. Eso es parte de lo que hacemos constantemente, darle la vuelta y buscar que la manera que la persona, ¿verdad?, se dé cuenta. Isa decía al inicio, o sea, quien tiene el conocimiento es la persona, no yo. Yo más o menos sé las herramientas y sé cosas que pueden pasar y puedo imaginarme cosas, o hay cosas que puedo ver muy claro, tal vez por lo que uno estudió y los años de experiencia, pero necesitamos, o sea, quien me importa que lo vea y quien me importa que lo amarre es la persona. Entonces, sí, constantemente, no es como que nos guardamos la información y la archivamos para sentir que tenemos información sobre el otro, sino que constantemente vamos a estar buscando la manera de que sea la persona quien llega ahí. Y es lindísimo, y esto es lo que hablábamos ahora, de cuando tenemos sesiones chivas, no es necesariamente, pues sí, a mí me encanta, yo sé que no es mi trabajo, una psicóloga que yo tenía que me decía, Lucía, acordate que no todo el mundo vivió abuso, no todo el mundo está abusado, tiene relaciones de violencia, no todo el mundo la está pasando mal, no todo el mundo tiene problemas, esos son los que llegan a tu consulta, y a tu consulta no llegan a decirte cosas lindas. Yo decía, sí, está bien, tenés razón, ¿verdad? En alguna crisis que tuve con la profesión, me encanta cuando llegan a darme buenas noticias, igual, o cuando me escriben un mensajito nada más para contarme, pero normalmente no es lo que esperamos de las sesiones, porque no es la norma de nuestro trabajo, sino que las sesiones chivas son realmente sesiones donde logramos justamente esto, donde la gente dice, ¡ah! ¡Uy! ¡Uy! Sí, y de repente dicen, claro, porque yo, ¡ay! Sí, esto es,
Y empiezan a darse cuenta de patrones de comportamiento, de patrones emocionales, de formas en que se maltratan a sí mismos o de cosas que están logrando y que están haciendo diferentes, que no se habían dado cuenta. Muchas veces llegan, te dicen, tuve este problema y lo manejé de esta manera. Y yo, ¿vos crees que hace unos meses lo hubieran manejado igual? Uy, no, esto era lo que yo quería. Y me dice, sí, hay cosas donde uno realmente eso se disfruta mucho y si hay cosas que no decimos directamente es porque buscamos la manera de que la persona llegue ahí. Y también ahí es importante entender, uno, que no damos consejos. Nosotros no le decimos a la persona, creo que deberías hacer esto porque A, B y C, eso es lo primero. Lo segundo, que nosotros a veces podemos pensar que la solución de una cosa va por tal lado, pero como decía hace un rato, ¿verdad? Esto también está teñido desde mi experiencia, de mis convicciones, de mis cosas, y yo me tengo que abstener de contaminar con mis creencias o la forma de enfrentar la vida que yo tengo a la otra persona. Entonces, yo no puedo decirle, digamos, algo a este paciente como para inducirlo, ¿verdad? Y también es muy bonito cuando pasa, más que en el momento les haga clic, es cuando llegan a la cita siguiente y hace, me quedé pensando en algo que usted me dijo la vez pasada, ¿verdad? Y le está dando vueltas y eso me hizo bulla y a partir de ahí me di cuenta que tal y cual y tal, porque la terapia no solo va a suceder ahí en el consultorio, sino que la idea también es que en los espacios que hay en el medio, la persona procese, elabore, haga. Entonces sí, yo no le voy a decir todo, no le voy a dar, como decirlo así, la solución. Primero, porque no la tengo, y segundo, porque la solución tiene que venir de la persona. Sí, ahí sí es súper importante, ¿verdad? Acordarse que nadie tiene un manual de cómo vivir la vida bien. Por ahí nos hacían la pregunta, no sé si esa está... Vamos a ver, ¿de cuál? De qué pasa en la vida de los terapeutas. Y entonces nosotros somos personas también, nosotros también nos cuesta estar presentes, también hay días en que estamos irritables, también nos medicamos, también vamos a terapia, también tenemos problemas, también nos enfermamos, también todo. Y en ese momento yo manejo las cosas con las herramientas que tengo de la manera en que a mí me parece correcto, de acuerdo a mi esquema de valores, de acuerdo a la forma en que yo quiero vivir la vida, de acuerdo a la forma en que yo me quiero ver, de acuerdo al trabajo terapéutico que yo he hecho. Pero eso no significa que mi manual vaya a servirle a todo el mundo. Correcto. Entonces, ese crear tu propio manual es justamente lo que queremos hacer en terapia, es reconectarte con tus valores, tus principios, tus deseos, tus anhelos, tus sueños, tu ser, tus habilidades, tus capacidades y que encontremos una coherencia en todo eso y una forma de vivir la vida que realmente cada quien la va escogiendo y decidiendo. Así es. Con un marco de respeto básico y con un principio de realidad básico. Claro. Tal vez entonces veamos la otra pregunta. ¿Alguna vez han querido salir corriendo de la sesión? Por ejemplo, que no hacen clic con el paciente o la paciente. Yo sí. O sea, yo creo que somos seres humanos. A veces uno ve personas y uno dice, ay, por Dios, ¿verdad? Y ahí el chiste está en uno ver qué hace con esos sentimientos, ¿verdad? Y obviamente no me voy a salir corriendo, ni le voy a decir al paciente que me cayó mal, ni que me dio pereza, ni nada. Pero sí, hay gente con la que no hacemos clic. Y yo creo que esto va un poco de la mano con lo que hablábamos ahora de momentos en que uno rechaza la atención de una persona, pero obviamente no se preocupen, a nadie le voy a decir, vea, váyase de aquí porque usted me cae mal y lo voy a mandar con otro psiquiatra. No. Sí, eso no. Eso pero, no sería ético y recomendado. Y además, si la persona me cae mal o me choca o me da pereza o algo, yo tengo que llevarme eso y revisar por qué me está pasando esto, ¿verdad? Porque no es que me está moviendo a mí para que esta persona no me esté gustando. Exacto, no es problema del paciente, es problema mío, ¿verdad? Y eso es un principio básico, digamos, de una intervención terapéutica. Los restos neuróticos del terapeuta, les decía Freud, ¿verdad? De qué es lo que me mueve a esta persona que me cae mal, claro. ¿Verdad? Entonces, tengo que ver yo qué hago con eso, pero no volcar ahí el enojo en el paciente o la frustración o el disgusto, que lamentablemente, ahí valga decir, eso es lo que uno ve en muchos colegas, no necesariamente psiquiatras y psicólogos, sino en profesionales de medicina, en profesionales que no tienen formación en clínica, digamos en las intervenciones de psicología clínica, que se pelean con los pacientes,
¿verdad? Es que usted, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no se pone la insulina? ¿Verdad? Y de pronto es frustración porque él tiene una bronca por eso, pero el paciente puede tener 1000 razones para no ponerse la insulina, porque le da miedo, porque se le olvida, porque no puede leer lo que dice la jeringa, porque tiene mitos, porque yo qué sé, ¿verdad? Pero más que pelearse con el paciente porque no se la pone, revise por qué a usted le enoja tanto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te enojas? Entonces, creo que eso es importante. Y acá sí es importante que sepan que no es literal que uno quiera salir corriendo, No. es que sí va a haber personas que no nos encanten o que no calce con nuestro marco de referencia o que de repente dice, ok, si yo tengo afinidad con ciertas poblaciones y viene alguien sumamente homofóbico y empieza a hacer comentarios muy desde odio, muy desde cierto lugar, me puede costar. Pero voy a hacer el esfuerzo de devolverle a esa persona, ¿verdad?, que está pasando, que está usando su espacio para hacer estos comentarios, para trabajar esto, si realmente es relevante, voy a tratar de llevarlo a otro lado. Ahora todos a veces nos frustramos, todos tenemos malos días, todos tenemos días de peor humor. He manejado mal sesiones muchas veces en mi vida, me he disculpado en todas las que he podido y he tratado de reparar en todas las que he podido y sé que hay muchas donde no tuve chance de reparar. Han habido personas que dejan de venir de la nada y uno nunca sabe si dijo algo inapropiado, si hizo algo inapropiado, si ese comentario que hizo, si esta vez han habido personas que han llegado a decirme, mira Lucía, hiciste esto, no me gustó, esto no me parece, quiero hacer un cambio de terapeuta, siento que la relación terapéutica ya llegó a un tope, siento que sí, y eso lo agradezco muchísimo, realmente el feedback, que no me dejen ahí dándole vueltas y que cada tanto uno se acuerde de pacientes que vi hace 15 años del por qué habrá pasado con fulano, ¿será que realmente sí? Porque pasa y nos pasa. Y pues sí, también somos humanas y también puedo decir que más de una vez creo que he manejado mal sesiones. Es como esto que siempre digo, si yo tuviera que devolverme, hay gente que dice que no cambiaría nada, si a mí me devuelven con todo lo que sé hoy, cambiaría todo. Y entre esos muchas sesiones que posiblemente algunas por inmadurez, otras por estar pasando un mal momento, otras posiblemente no manejé como podría haber manejado. De nuevo, he reparado todas las veces que he podido reparar. Y sí han habido veces en que he tenido hasta que supervisar escenarios donde hay una persona que a mí me está moviendo algo negativo. Ajá. ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa que esta persona, o sea, a veces es muy explícito, como esto que les digo, hay gente que llega con un discurso muy desde el odio, muy desde tal vez valores o principios muy distintos a los de uno, y es muy evidente el por qué uno empieza a hacer como una distancia y todo lo que uno tiene que trabajar con uno mismo para poder realmente ser empático con esta persona. Pero hay momentos donde no lo tenemos claro y tenemos que llevarlo, o sea, a terapia o a supervisión, y sí, pasa. Sí, claro que pasa. Y además si uno es ansiosito así como yo, ¿verdad? Yo tengo frases de momentos de cosas que dije en algunas sesiones que me quedo como, esto no debía haberlo dicho. Ajá. O qué mal que salió esto, ¿verdad? Ajá. Y además, gracias a los mecanismos actuales, ¿verdad?, que a uno le dejan reseñas en páginas. Me acuerdo una que me llegó una vez en Juli que decía pésima profesional. Y es anónimo. Y yo me quedé como... ¿Hay reseñas en Juli? Hay ¿De reseñas uno? en Juli de uno. Yo no me había dado cuenta. Y cuando te hacen el reporte semanal del bot y de cuántos contactaron y de las citas y no sé qué, de los que cancelan. Ay, yo nada más borro el correo, nunca No, lo borré. Vaya léalo. Viera qué montón de cosas tan interesantes se puede encontrar. Yo me encontré uno que decía así, ¿qué te pareció la atención? Pésima. No, ¿por qué no desea reagendar? Era pésima profesional. Y es anónimo, no te dice quién es. Ay, qué Entonces miedo, yo me no quedé he leído ahí eso. dándole vueltas, ¿verdad? Y cuestionándome mucho, ¿verdad? Que habría hecho mal, pero bueno, sí, ni modo, no soy billete de 50,000 colones para caerle bien a todo el mundo. Pero nos pasa y nos quedamos dándole vueltas y obviamente todos quisiéramos quedarle bien a todo el mundo y siempre, ¿verdad?, tener afinidad con todo el mundo y no nos gusta cuando no lo hacemos y
y hacemos lo mejor que podemos en cada momento. Y de nuevo, si yo pudiera volverme un montón de veces y tengo claros algunos momentos puntuales donde yo quisiera haber podido manejar las cosas de manera diferente. Totalmente, totalmente. Y a ver, ¿cuál otra preguntilla nos sale por ahí? Dice, uno se imaginaba la vida del terapeuta, siempre era un misterio, ahora por redes ya no. Me declaro culpable, ¿verdad? Pero creo que esto también tiene un objetivo terapéutico. A ver, es un recurso terapéutico utilizarse uno como ejemplo en algunas circunstancias, y las redes sociales han venido a esto que decía yo, a horizontalizar más la relación entre el paciente y el terapeuta, ¿verdad? A mí me enseñaron cuando entré a psiquiatría no darle la mano a nadie, no abrazar nunca a nadie, usar una gabacha. No aceptar regalos. No aceptar regalos, ni compartir ninguna información. Si yo soy casada, más bien tenía que devolver. ¿Y a usted por qué le interesa que si yo soy casada? Exacto. ¿Y usted tiene hijos? ¿Y por qué usted quiere saber si yo tengo hijos? ¿Cree en Dios? ¿Y a usted de qué le sirve saber si yo creo en Dios? ¿Verdad? Todo eso antes así lo formaban a uno, pero creo que en esta horizontalización de la relación, ¿verdad? Donde ya yo no soy aquella cosa, ¿verdad? Misteriosa, así, ahora pues sí, quienes me siguen en redes saben, ¿verdad? Que tengo 2 niñas pequeñas, que estoy casada, que tengo perros, que no sé, que voy a conciertos, ¿verdad? Pero esto puede servir muchas de las veces para allanar eso, crear un vínculo más fuerte. Y también, como me dijo un día, esto es una paciente, hasta uno se inspira, porque uno dice, mira, la doctora salió a caminar a las 5 de la mañana y ya no volvió a subir historias de cuando salió a caminar. Eso debe ser que a ella también le cuesta, y sí, a mí también me cuesta salir a caminar. Entonces, ¿verdad? Creo que sí, ese misterio se ha develado un poquito. Sí, yo creo que ha sido muy útil, siempre con medida, y evidentemente, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no necesitan estar en el contexto terapéutico. La sociedad costarricense es muy pequeña y muchas veces cuando atendemos colegas, otros profesionales de salud, trabajamos también con la persona, hay cosas que se dan que no son el contexto ideal o el que aprendimos que era el ideal. De repente a veces luego de haber atendido a alguien hay un vínculo que se da por otro tipo de relación en otro contexto, o nosotros mismos tenemos relación con personas que fueron nuestros terapeutas porque ahora son colegas, y es complicado, y sin embargo sí, no es la persona con la que te vas a ir de fiesta, no es la persona con la que ¿verdad? Vas a crear cierto tipo de vínculos necesariamente, pues por lo que hablábamos al inicio de lo que implica la relación terapéutica, pero hay un montón de cosas donde podemos vernos absolutamente humanos, teniendo claro que sí, estudiamos esto y tenemos algunas herramientas que podemos compartir y ayudar a encuadrar algunas cosas, pero no porque nosotros seamos dioses del Olimpo que no tienen problemas y que todos los pueden resolver, sino simplemente porque tenemos algunas herramientas que te pueden ayudar, y hacerlo más horizontal creo que sí ayuda en ese aspecto. Y no sé, Andy, si queda alguna otra. Cosas que no te atreverías a preguntarle a tu terapeuta. Eso me lo preguntan. ¿Qué diablos estás escribiendo? No escriba eso. No, ¿por qué está poniendo eso? ¿Pero qué está poniendo usted ahí? Bueno, está poniendo que estoy muy loco. Anécdota. A mí en el hospital psiquiátrico me pasó, bueno, no a mí, a un colega que estaba atendiendo a un paciente con una crisis paranoide, no me acuerdo si tenía el diagnóstico de esquizofrenia, y el colega está escribiendo en el expediente, pues este paciente le arrebató el expediente, lo rompió de cabo a rabo, ¿verdad? Porque en su paranoia no podía soportar que estuvieran escribiendo de él, ¿verdad? Entonces, sí, esas cosas. Y si era de él. Sí, exacto, tenía razón. Entonces, se confirma su paranoia. Entonces, sí, eso pasa. Yo no escribo en sesión, casi nunca, solo tomo los datos principales. ¿No escribís? En la sesión, no. ¿Y la historia y los datos y todo? Los datos, pues los tomo de una pero vez ahí. Historia y... Luego la escribo, después de que termina la sesión. Ay, no, yo no puedo. Yo escribo, lo que pasa es que escribo en el iPad, o sea, yo escribo en el iPad como si fuera un blog de notas, pero sí, desde el día 1 yo tengo que tomar notas, porque si no, en mi déficit atencional, o sea, al final de la sesión ya no me acordaría del inicio, digamos, o sea, pero, y no puedo, no tengo el tiempo tampoco para hacer las notas, sí. pero sí.
A mí sí me dicen, ¿qué está escribiendo? ¿Por qué está poniendo eso? Tiran un chiste y uno escribe algo, ¿pero qué está poniendo? Se vale preguntar. Sí, cuando yo les cuento lo que hay en mis notas es muy aburrido, en realidad. Ya fue al viaje, todo salió bien, logró hacer la exposición, la siento muy triste, revisar, tema del papá, revisar, esto es importante ampliarlo. Esas son mis notas, o sea, realmente nunca he puesto está loca, está loco, está... sí, Lo perdimos. No, esas cosas, aunque las pensara, que no es el caso, o se las tiro en un chiste o no las voy a apuntar, pero no, jamás. No, yo lo hago después y... Es que vos las notas las haces en compu. Las notas yo las hago Sí. en compu y la otra, bueno, también en el Calderón muchas veces me dejaba los expedientes y las hacía a mano después, pero ¿cómo se llama? Lo que quería decir es que solamente en virtual lo hago al mismo tiempo y ahí me quedan las notas más bien larguísimas y entonces me enredo después en el montón de información a veces, pero yo lo hago después. Y Freud escribía sus casos después, meses después, porque hablaba del ejercicio del inconsciente, cómo conecta uno. Pero bueno, yo no lo hago inspirada en Freud, lo hago porque esa es mi forma de trabajar. Me gusta mucho conectar con la mirada cuando estoy atendiendo y con las notas me distraigo. Yo por eso no puedo usar compu, porque no puedo conectar viendo las teclas, pero yo puedo escribir y escuchar y estar conectada con la persona. Ya cuando estoy tratando de elaborar lo que voy a decir, si todavía estoy escribiendo, eso ya no lo puedo hacer, pero mientras escucho, sí, ya puedo escribir. Ok, y yo creo que ya se nos acabaron las preguntas y la verdad, este episodio a mí me ha gustado mucho, ¿verdad? Para que conozcan un poco qué es lo que pasa de este lado del escritorio, no, porque suele pasar que no hay escritorio entre nosotros y los pacientes, pero qué sucede en este lado, digamos, de la consulta. Para mí, la verdad, espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido y que se les hayan aclarado algunas dudas que tienen en cuanto a lo que pasa con nosotros cuando están ahí. Y la otra es que se vale preguntar, de nuevo, o sea, en terapia podemos practicar las habilidades que normalmente no ponemos en práctica en el día a día. Entonces se vale preguntar y si hay cosas que nosotras no estamos dispuestas a contestar o no nos parece apropiado contestar, se los vamos a decir y vamos a continuar con la vida como si nada pasara. Realmente creo que uno de los ejercicios que uno hace como terapeuta es tener claro que el espacio no es por uno, es por el otro. Y entonces cualquier cosa que se me mueva a mí, yo la trabajo dentro de mi espacio o en mi momento de trabajarlo, pero no me voy a tomar personal lo que me van a decir, sí, entonces se vale preguntar. Y además sepan que como algunos nos enojan, otros nos frustran, otros nos dan pereza, a la inmensa mayoría les agarramos un cariño enorme, sí, ¿verdad? Y nos alegra. Son los menos, los casos creo sí, que... Sí, son los menos. O sea, la frustración pues sí, y la tristeza pues sí, es más frecuente, pero el enojo es poco frecuente. Sí, y sobre todo, de verdad, y eso, una preocupación genuina, una gratitud enorme por la confianza que depositan en nosotros, en sus procesos, y una felicidad muy linda cuando uno les da de alta o cuando se da cuenta de cómo algo llegó, digamos, a buen puerto o estamos logrando alcanzar ciertos objetivos. Eso es lo que predomina y así que nada, espero que les haya gustado este episodio. Muchas gracias por acompañarnos, que pasen buenas noches. Buenas noches. Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de terapeuta y loco _podcast.